Bienvenidos una vez más a Casa de las Ideas. Hoy venimos con mucha fibra, con mucho entusiasmo a hacer este programa. Tenemos un invitado especial para el día de hoy, ya que el tema es Morena Sonora se prepara para el 2018. Entonces nos permitimos invitar al licenciado Alfonso Durazo Montaño, del Meritito Bavispe, pero él trae problemas de circulación, no sé qué problemas trae, no ha llegado. Yo creo que en el siguiente bloque ya lo tendremos aquí sentado con nosotros. Pero está Benjamín, el fiel Benjamín Gagiola. Wilmaro anda de viaje por ahí. ¿Te parece que entremos al tema de Morena en Sonora? Como todos ustedes saben, hace unos días fue electo presidente del Comité Directivo Estatal de Morena en Sonora, Alfonso Durazo, nuestro paisano, de larga y variopinta trayectoria política. Hombre muy inteligente, muy capaz, y que va a valer la pena platicar con él en cuanto se asiente aquí con nosotros. Pero, a ver, podemos empezar a abordar los temas que teníamos preparados, si te parece, Benjamín, aquí con un cara a cara tú y yo, ¿no? Morena es un partido que indiscutiblemente va en ascenso, en México y presumiblemente en Sonora. ¿Qué diferencia ves tú entre Morena, qué diferencia, perdón, a Morena del PRD, de donde surge Morena? En la intencionalidad, Morena se finca como una posibilidad de ser una izquierda diferente. En la posibilidad de ser una izquierda distinta, basada en retomar las causas que le dieron nacimiento a la izquierda moderna. Una izquierda que en cierta manera se nutrió de desprendimientos del PRI, del ala del nacionalismo revolucionario, el PRI tradicional de los 60 y 70, con una genética incluso echeverrista, a juicio de algunos estudiosos de los demás partidos. También hay un desprendimiento de las izquierdas históricas como la del PSUM, del PRT, y hay un desprendimiento de la izquierda sindicalista. Eso se nuclea el 89 y nace el PRD. Pero el PRD atraviesa un proceso complicado de evolución que lo tiene hoy por hoy en una de sus múltiples crisis. Esta crisis, para muchos terminal, para otros difícil de sortear, pero una crisis más, ha dado nacimiento a un desprendimiento más de la izquierda, que es Morena. Morena hoy se puede ya decir que es un partido político de la izquierda en movimiento, se asume como un gran movimiento social, de ahí su nombre, Movimiento de Regeneración Nacional, haciendo un préstamo histórico de aquel gran movimiento libertario, anarquista, y que destacaba por la presencia en todos los lugares donde había una reflexión progresista de las ideas, en el porfiriato, el movimiento de los Flores Magón y su gran intercambio epistolar en el periódico Regeneración. Regeneración es hoy por hoy la esencia de la lucha de Morena como una opción política partidista. Regenerar el tejido social, regenerar a la política, regresar al México solidario, subsidiario y comprometido. Eso es, en teoría, lo que Morena se propone. Diferencias con el PRD, de entrada, se van a ir distinguiendo. Muchos de los cuadros que ayer militaron en el PRD, hoy los podemos encontrar en Morena, y eso seguramente será motivo de reflexión para preguntarnos si lo que ayer era amarillo hoy puede ser color violeta, Morena. Por lo tanto, y para cerrar aquí un primer acercamiento, Morena es un partido de izquierda recién llegado a la lista electoral, que se asume progresista, regenerador y un movimiento social amplio, de un espectro incluyente, que buscará deslindarse de lo peor del PRD, por decirlo con todo respeto, pero también con toda franqueza. Si lo logra, Morena no solamente será lo que ya es en la lista electoral, la tercera fuerza política a nivel nacional, será una posibilidad para los mexicanos el 2018. Fíjate que hay mucha gente que piensa que la izquierda de México pues no es tan izquierda, ¿no? Que es algo, pero no es fácil de definir qué es la izquierda. Sí hablamos de un socialismo como tal, ¿no? De una corriente tan fuerte como hubo. Pues ahora, pues de hecho en el mundo, ¿no? Las corrientes de izquierda han tomado carices diferentes.
Es muy difícil, es muy complicado, inclusive para los expertos en política y para los expertos en instituciones políticas. Sin embargo, con la decisión que han tomado los principales figurones de la izquierda, entre ellos el ingeniero Cárdenas, que ahora ya anda por ahí buscando figuras diferentes, esperamos que tenga éxito, por supuesto, porque pues es un hombre ya muy mayor, pero se le ve que todavía tiene energía. Y por otro lado, otra de las grandes figuras, indudablemente, pues es Andrés Manuel López Obrador. Los dos abandonan el PRD y no es que le den una patada para hacerlo a un lado, simplemente lo dejan ser o que deje de ser. Es muy interesante lo que pasa con las izquierdas y desde luego yo pienso que el hecho de que el licenciado Durazo Montaño haya sido elegido presidente tiene un gran significado. Tiene un gran significado para Sonora, para Morena en Sonora y para Morena a nivel nacional. Sonora, tú lo sabes y lo sabe todo el mundo, nunca ha sido tierra propicia para las izquierdas, al menos así lo veo yo. ¿Por qué? Pues hay múltiples razones muy profundas, no sé, nuestra cercanía con Estados Unidos, vaya usted a saber, el carácter norteño, no sé. Unos dicen que porque aquí no hay tanta hambre como en el DF, que es donde es el gran bastión de la izquierda, es el DF, ¿no? El Distrito Federal, donde hay hordas y hordas y hordas de menesterosos y abandonados y marginados. Son fenómenos sociales que generan corrientes políticas, más que ideológicas. Son pasiones, ya son pasiones, ahí están en las calles los de Ayotzinapa, ya están en las calles los de la CENTE, ya están en las calles los anarquistas, es un batarete de violencias callejeras en el DF. Muy triste, porque un país que vive así, la capital de un país que vive así, pues está enferma, ¿no? Está alojando ese tipo de corrientes tan violentas, tan sin sentido, ¿no? Porque al rato ya no saben uno ni qué pelean. ¿Es Morena, en tu opinión, un partido que se sustenta en estos momentos en un solo hombre? Sin duda la figura de Andrés Manuel López Obrador no puede divorciarse de lo que es Morena como partido político. Pero yo creo que hay que ir más allá de la biografía, porque Obrador, si bien es el centro o la médula de Morena en cuanto a la figura más representativa en este momento, también es cierto que hay muchos Obradores en todo el país. Hay muchos liderazgos, muchos cuadros políticos, muchos dirigentes, muchas facciones, muchos movimientos que se están identificando con Morena. Sería ocioso y hasta cierto punto banal negar que gran parte de la personalidad de Morena descansa en la personalidad y el activismo de Obrador. Pero también es cierto que Morena amerita ser observada con la lupa. Ahí hay un tejido político en construcción que pasa por sindicatos, asociaciones religiosas, asociaciones estudiantiles, desprendimientos del PRD tradicional, expriistas que pueden llegar. El PT mismo va a aportar cuadros, esperemos que Morena tenga la capacidad y sobre todo la premisa ética, no de reservarse la entrada, porque se supone que es un partido abierto e incluyente, pero sí de ser muy cuidadoso con esas figuras que vienen de otras fronteras políticas para que no, si se me permite la expresión, perredicen a Morena. Porque si algo tienen que cuidar no solamente lo de Morena, sino todos los que estamos inmersos en el proceso electoral, y cuando digo todos, somos todos en cierta medida somos actores todos políticos. Y los demás. Debemos cuidar que los partidos políticos no se contaminen con el reciclaje vil, burdo y oportunista. Creo que Morena, siendo un partido de puertas abiertas, tendrá mucho cuidado. De no ser así, acabará contaminándose con lo peor que ha destruido a otras opciones políticas de izquierda. Porque la izquierda, creo, a final de cuentas, tiene la obligación moral, si me permite expresarlo en esos términos, de ser la opción preferencial. La opción preferencial para los descamisados, la opción preferencial para los pobres, la opción preferencial para los que no tienen horizonte de vida, la opción preferencial por aquellos que siempre han luchado contra la injusticia y se han opuesto al autoritarismo. Oye, Benjamín, si entiendo bien la intención y la dirección de tu comentario, tú estás sugiriendo a los
capitostes de Morena, que más que la cantidad empiecen a pensar en la calidad, en el sentido de que pueden ser no un partido de masas como han solido ser los partidos de izquierda, de masas, sino en partidos que encabecen demandas, aunque su membresía no sea estratosférica, como sucedió con el PAN, por ejemplo. El PAN nunca fue de mayoría, eran los grupos pequeños o reducidos que llegaron a la presidencia y estuvieron 12 años ahí. Se especula si volverán o no volverán, no sabemos, nadie tiene bola de cristal, pero fueron la segunda fuerza y por momentos ha caído a la tercera, y quién sabe cómo le vaya en el 2016 y en el 2018, ¿no? Morena viene como tren de carga. Esta es la última oportunidad, en mi opinión, que tiene Andrés Manuel. No tendrá otra. A la tercera es la vencida. Y si no es ahora, ya no fue. Tienen que entonces que prever, si no llega Andrés Manuel a la presidencia, que puede suceder que no llegue, ¿qué va a pasar con Morena? Los partidos... ¿Qué caminos le quedarían? Lo mismo se dijo de Cárdenas cuando dejó el poder. Se acabó el cardenismo, pues subsistió el cardenismo sin Lázaro Cárdenas en la presidencia. Pero Lázaro Cárdenas era Lázaro Cárdenas y Andrés Manuel no hay punto de Andrés emparagón, Manuel. Y aunque Obrador no es Cárdenas, también hay que reconocer que Obrador no ha llegado a la presidencia. Yo invitaría a reflexionar a Morena como un partido que se está institucionalizando poco a poco. Así nació el PRD, así nació el PRI el 29, con caudillos que dieron lugar en el tiempo, con el acceso al poder y a los recursos que el poder permite, se fueron generando cuadros que a manera de relevos y olas sucesorias empezaron a colonizar la administración pública, los partidos en los estados, las instancias de poder, los medios, las universidades, y generar una cultura política que hizo que en este país el PRI no solamente era el partido, sino toda una forma de ser y entender la política en México. Sin duda Obrador tendrá que en su momento pasar al retiro, pero es un hombre que ya labró su nombre en la historia de la izquierda y en la historia política de México contemporáneo. Quien diga lo contrario, creo que está carcomido por una reactividad que lo hace no reconocer que el mérito de Obrador, gane o no la presidencia de la República, es el mérito de un hombre que no ha sabido claudicar. La izquierda tiene en Obrador un activo, no un pasivo. Fíjate, iba a plantearte otra cosa, ya está aquí, lo estoy viendo de este momento acá frente a nosotros, el licenciado Alfonso Durazo Montaño. Vamos a irnos al primer corte para que se acomode aquí nuestro amigo e invitado especial Alfonso Durazo. Regresamos en un instante ya con Alfonso Durazo aquí en medio entre Benjamín y yo. Regresamos. Bueno, aquí estamos de regreso, ahora sí, miren ustedes aquí en el centro de esta mesa. Bienvenido, mi querido amigo Alfonso Durazo. Gracias. No de ahora, no porque seas presidente, siempre no, sí. me has dado la cortesía de tu amistad. Seas muy bienvenido y máxime que ahora asumes una responsabilidad bastante compleja, muy seria. Pero yo que me precio de conocerte un poco, estoy seguro de que va a rendir frutos para el partido en el cual militas y para los proyectos tan importantes que vienen, no solo para el partido, sino para el país. Va a ser indudablemente estos años de espera para la campaña del 2018, van a ser meses muy intensos, de mucho trabajo. Y yo visualizo, Alfonso, de que obviamente esa es una de las razones de que tú estés hoy en Sonora presidiendo el Comité Directivo Estatal de Morena. Bienvenido, pues. Benjamín, arráncate tú con algún tema. Te voy a dar la primera bola para que tú la... Abre el juego. Así, recta al centro. Y duro.
Yo creo que tener... En Bavispe también se juega béisbol mucho, ¿no? Mucha pelota, ¿no? Yo creo que tener aquí... Y con una gran pasión. Se pelean con los pueblos, son de la liga del río, ¿no? Esperemos, no sé, el De la caso, sierra, de la sierra, de la sierra, sí, sí. Tener a Alfonso Durazo, yo creo, Oscar, habrá de coincidir conmigo, es tener una persona de una trayectoria muy abundante que nos permite hacerle planteamientos también directos, respetuosos, pero incisivos, porque no todos los días se tiene un hombre que nos permite navegar en las aguas de un proyecto tan interesante como hoy por hoy es Morena. Alfonso, bienvenido. Gracias. La primera pregunta que yo te haría así de manera muy amigable, pero también muy franca, sería, ¿a qué viene Alfonso Durazo a la dirigencia de Morena? Es obvio que hay un proceso estatutario de renovación, pero también es cierto que la llegada de Alfonso Durazo no es la llegada de cualquier militante a la dirigencia del partido. Es la llegada de un hombre con experiencia, con relaciones, con trayectoria, con un ímpetu político que lo ha demostrado. Con integridad. Con una biografía, Gracias. con integridad y con una biografía efectivamente que da para mucho. Alfonso Durazo, al BAT en Morena. Bueno. ¿Ves? Muy bien. Aparentemente facilita la recta al centro. Sí, aparentemente, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerte siempre, Oscar, que invariablemente hayamos tenido un espacio aquí Y lo seguirán teniendo. Gracias, en la medida que hemos tenido algo que expresar. Mencionabas tú que serán meses muy intensos, efectivamente, serán meses muy difíciles, no solo por la responsabilidad que hoy asumo al frente de Morena, sino creo que lamentablemente en el país los tiempos van a ser muy difíciles. La disputa por el poder va a ser realmente intensa e históricamente la política lamentablemente ha expresado o ha exhibido lo más, que dijéramos, áspero de la condición humana. Así es que efectivamente son tiempos difíciles. ¿A qué vengo? Mira, acabo de terminar, en la legislatura pasada fui diputado propuesto por, Estuviste aquí como por Morena. diputado federal. Así es, fui en la última etapa de la legislatura coordinador de la fracción de Morena. Bueno, antes no había fracción de Morena. Una vez que se constituyó, me eligen como coordinador. Al terminar esta tarea, me regreso de tiempo completo a Sonora y comprometido con el proyecto de Morena y en lo general y con el proyecto político en lo personal, proyecto político de Andrés Manuel, veo cuál es la mejor manera de aportarle a Morena. Y creo que mientras más amplia y relevante sea mi responsabilidad en Morena, más podré aportar. ¿Cuál sería la meta que nos estamos planteando para lograr en estos 3 años de trabajo? En primer lugar, Morena tiene alrededor ahora, ya tocaban ustedes el tema de los partidos de base, los partidos de masas y los partidos de élite, como en el caso del PAN. Morena tiene alrededor de 15,000 militantes, 15,000 y fracción. ¿Es meta razonable que alcancemos de aquí al 2018 alrededor de 60,000 militantes? ¿Cuál es nuestro piso? Fíjate bien, nuestro piso. Y aquí van un poco respuestas en relación a lo que ustedes planteaban en la primera parte en la que estuve ausente. Andrés Manuel sacó 280,000 votos el 2012. 280,000 votos. Sin estructura política. ¿Qué significa? Que los sectores que comparten la visión progresista en el Estado, que yo prefiero llamar así en lugar de la visión de los votos que obtuvo en Sonora. izquierda, claro, que en lugar de la visión de izquierda es sumamente amplio. Entonces, el piso que nosotros tenemos para la elección presidencial de 2018 es recuperar el respaldo electoral de cuando menos esos 280,000 sonorenses que ya le expresaron a Andrés Manuel su simpatía de la manera más firme
que existe, que es la del voto, porque hay muchas simpatías que se expresan solo como solidaridad moral, y si bien son apreciadas, son del todo insuficientes. Nosotros tenemos que trabajar como partido político para traducir cualquier simpatía en un respaldo electoral. Ahora, para lograr vincularnos o reconstruir esas simpatías y traducirlas de nuevo en una expresión electoral, necesitamos organizar o construir una organización en Sonora suficientemente amplia que nos dé capacidad para ir a la comunicación directa con cada uno de esos ciudadanos, buscar vincularlos orgánicamente con Morena, y no solo eso, porque dentro de la militancia hay militantes activos, hay simpatizantes y hay militantes pasivos que cumplen con la formalidad de la inscripción en un partido político, y que a la hora de votar lo hacen por el partido con el que tienen compromiso, pero no hay un proceso de participación activa. Es mi interés dinamizar y activar el compromiso de cada uno de los militantes. Estoy de viendo Morena. que traes ahí un aparato de tecnología moderna. ¿Por qué no tienes cuenta en Twitter? Sí. ¿Por qué no lo das al público porque si quieren hacernos una pregunta? Encantado. Que te manden ahí alguna pregunta. Bueno, tendré que dejar la otra. Mi Twitter Cuenta. es arroba Alfonso Durazo. A mayúscula y D mayúscula. Correcto. Alfonso con A mayúscula y Durazo con D mayúscula. Mande sus preguntas. Cualquier pregunta con mucho gusto. ¿Seguimos? Adelante. Ok. Sí. La tarea ahí está. Los pisos que marcaste están carísimos. Cuando menos, mantener lo que se obtuvo en el 2012. En 2015 ya tienen un diputado en Sonora, en la legislatura 61. Las cosas pintan, pues. Sin embargo, la tarea es ardua. Afortunadamente, yo diría afortunadamente porque te permite un compás para trabajar y concentrarte. En el 2016, el año que entra, no hay elecciones en Sonora. Sin embargo, en el resto del país hay muchas gobernaturas, una gran cantidad, de 10 o no sé qué, algo así como 10, ¿no? Sí. En diferentes lugares del país. Morena va a estar en algunas de ellas, y no en todas. Sí. ¿Verdad? Ahorita nos platicarás cuáles son las expectativas. Pero no habiendo torbellino electoral en Sonora, te permite trabajar con un poco de más sosiego, si es que hay sosiego en la política alguna vez. No dicen que los políticos no duermen. No hay sosiego, y es mala señal para aquel que estando o teniendo una responsabilidad política, particularmente de base, se sienta en la poltrona. ¿Cómo ves 2016 tú? Mi caso. Mira, yo creo que el 2016 va a reeditar las prácticas que ya hemos visto en otros procesos electorales y que tienen que ver con la compraventa del voto. Se ha generalizado de tal manera esta irregularidad o esta vía para manipular los resultados electorales que empieza a formar parte, lamentablemente, de los recursos a los que acceden la mayoría de los partidos políticos. Y en la medida que hay manipulación del proceso electoral y consecuentemente de sus resultados, las consecuencias o el saldo de esos procesos electorales es la discordia. Yo digo que mientras en el país no haya una auténtica democratización de la disputa por el poder, particularmente de todas las batallas de todas las disputas por el poder, que es la disputa por el poder presidencial y a nivel estatal, los de las gubernaturas, la confrontación política seguirá marcando el ánimo nacional. ¿Y la ves creciente? Confrontación. Por supuesto que la veo
que la veo creciente, pero más allá de mi sensibilidad o de mi percepción de lo que podamos pensar en lo personal, todos los indicadores mundiales relacionados, no te estoy hablando de datos de Morena, todos los indicadores mundiales relacionados con la gobernabilidad, particularmente el del Banco Mundial, que es uno de los más acreditados a nivel internacional, reflejan un debilitamiento de la gobernabilidad en el país. Es decir, cada vez los conflictos son más amplios y cada vez son más profundos, es decir, son más difíciles de resolver. ¿Cuál es la razón? Que en la medida que alguien disputa el poder y no lo logra en términos legales, en términos legítimos, no lo obtiene legítimamente, esa ilegitimidad te quita la autoridad moral que te es imprescindible para convocar al resto de las fuerzas políticas. Con todo respeto, ¿con qué autoridad va a convocar Peña Nieto, comprador de votos en la elección del 2012, a Morena a dialogar? No hay forma de que nos sentemos a dialogar con alguien que tiene ilegitimidad. Estaríamos obligados a dialogar con quien tiene legitimidad. Voy a cortarle porque se le va a faltar la respiración aquí a don Alfonso. No, nada de eso, esto es un poco de broma para bajarle el Vamos a irnos al siguiente bloque, que esto tiende a ponerse más y más caliente, ya lo verá usted. Regresamos en un instante, por favor siga con nosotros. Gracias. Regresamos para el tercer bloque, ya entrados ahora sí en el fragor de los temas candentes. Un hombre que no le saca ni a las rectas que rozan el pecho ni la cabeza, no le escurre el bulto. Y es lo bueno de un hombre que tiene callo, ¿no? Es eso, como se dice, ha corrido la milla en política, ha estado... es un colosista. Yo creo que Alfonso toda su vida hasta que se muera va a ser colosista, porque pues sabemos la historia que une a este hombre con nuestro paisano asesinado, queridísimo paisano, sí. Un ícono, sí. Que quedó ahí sin saber y que podamos saber hasta dónde pudo haber llegado, qué pudo haber hecho. No lo sabemos, así son los mártires, ¿no? Quedan tirados en el suelo, dejando la mayor parte de las incógnitas sin responder. Bueno, se puso medio filosófico el Chapo Romo aquí, pero siempre que tengo chance de platicar con Alfonso y con su inolvidable amigo Luis Donaldo, pues tiene que surgir el tema, ¿no? Un tributo, claro, gracias, de cariño y de reconocimiento a nuestro paisano y a sus familiares. Y yo no puedo, siempre que se menciona el nombre, señalar que ha sido el mayor honor que he tenido en mi vida, haber colaborado a su lado en distintas etapas de su vida política como secretario particular. Y eso, ese antecedente es para mí la base de tu sello personal. Después estuviste un tiempo con el gobierno de Fox, sí, colaborando sin militar en el partido, sí, en ese momento en el poder, y posteriormente ya pasaste al PRD. No, nunca, no. Directamente al movimiento de Andrés Manuel, que ha tenido distintos nombres y que hoy se configura como partido bajo el nombre de Movimiento de Regeneración. Correcto. Entonces corrijo mi error, sí, ya lo corregiste. Sí. Benjamín, tú tenías algo muy interesante que preguntarle o plantearle a Alfonso. Si la izquierda no es contestataria, no es izquierda. Si la izquierda no es un movimiento que se apasiona e incendia la tribuna política, no es izquierda. Si la izquierda no se compromete con los de abajo, dijera Mariano Suero en el centenario de su novela, no es izquierda. Si la izquierda no está en contra del abuso del poder, el autoritarismo y la imposición de los exclusivismos en este país, es todo menos la izquierda. Así que yo creo que es de celebrar la energía, el ímpetu, la vorágine, el huracán de pasiones y convicciones con que Alfonso Durazo, permíteme tutearte, Alfonso, porque somos amigos, estamos en Sonora, de hace mucho tiempo, con que Alfonso Durazo llega y asume el reto, porque es un reto encabezar un partido a unos meses de haberse constituido y de ser una organización a la vanguardia de la izquierda, que yo creo que en el fondo de eso se trata en el corto plazo. Pero si la izquierda es todo eso, para lograr eso, yo quisiera preguntarte, Alfonso,
¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer un Estado que si bien es norteño, hay pobreza? Un Estado que si bien puede ser ejemplo en muchas cosas, también somos sótano en muchas otras. Un Estado que está destruido por un régimen que se fue y que el régimen que llega intenta recomponer. Un Estado al que amamos antes que todo, pero que es un Estado en emergencia, en cataclismo. ¿Qué va a hacer Morena con los residuos tóxicos que contaminaron el río Sonora? ¿Qué agenda social tiene Morena para el combate a la pobreza? ¿Qué agenda social tiene Morena en Sonora para moderar la opulencia, como decía José María Morelos en el 200 aniversario de este año de su fallecimiento y fusilamiento? ¿Qué tiene que hacer Morena para convertirse no en un partido de izquierda, sino en el partido de la izquierda? Muy bien. Bueno, primeramente, muy bien dicho, creo que no hay izquierda que no sea contestataria. Es un contrasentido ser un partido de izquierda y estar en la buchaca del poder, en la buchaca del Calladitos. gobierno. Nosotros recibimos el mandato en la elección del 2012 de ser oposición y lo vamos a cumplir. Y lo vamos a cumplir aquí en Sonora. Quiero decirle a la gente que lo haremos sin gritos ni sombrerazos, pero lo haremos con firmeza. Sobran los partidos políticos aquí en el Estado que le rinden pleitesía a la señora gobernadora. Morena no será uno de esos partidos. ¿Por qué? No es que queramos enfrentarnos, es que lamentablemente los partidos han perdido su condición de voceros de la frustración social, de sus demandas, de su indignación y, por supuesto, de su movilización. Morena formará parte de esa, o será un espacio de expresión para esas voces, para esa frustración y para esa indignación social que recorre no solo el Estado, recorre absolutamente todo el país. Efectivamente, hay muchos pobres en el Estado y ha dejado el anterior gobierno un tiradero, particularmente en materia de corrupción. Nosotros vamos a darle seguimiento a todas las denuncias hoy retóricas de la señora gobernadora y de su equipo de trabajo, para que esas denuncias retóricas que le generan simpatía política pasen o se traduzcan en una denuncia formal ante las instancias correspondientes, sean estatales o federales, la Procuraduría General de la República, para proceder contra todos aquellos exfuncionarios estatales a los que eventualmente hayan sido responsables de este tiradero que ha denunciado la gobernadora que recibe en la situación que se encuentra el Estado. ¿Qué tan grave será la situación en la que habrán encontrado la administración? Que hasta niños terminaron vendiendo. Es decir, no hay al parecer no hay ninguna irregularidad que no hayan cometido los que se fueron, y no se pueden ir impunemente. Así es. No puede ser. ¿Qué vamos a hacer en materia de agenda social? Yo creo que la parte más ambiciosa de la propuesta programática de Morena es precisamente su agenda social. ¿Por qué? Porque históricamente las causas de los partidos de izquierda han estado identificados con las demandas sociales, pero en el caso de Morena tenemos una particularidad, que Andrés Manuel, el principal promotor de esta organización, es una gente con un gran compromiso social, con una gran sensibilidad social, derivado de su origen familiar hasta de su origen geográfico, de una pequeña población del sur del país, de Tabasco, y una familia clase media, media baja, que eso creo que a todos los que tenemos ese origen finalmente termina por dotarnos de una sensibilidad social única, porque no solo entendemos a partir del estudio la realidad, la dramática realidad de muchas familias mexicanas, sino que la hemos vivido. Así es que la agenda social, por esas razones, en el caso de Morena, es fundamental. ¿Dónde vamos a centrar nuestros esfuerzos? Educación. Que no haya absolutamente ningún joven que se quede sin educación, que haya salud universal, y fuente de empleo para todos, particularmente para los jóvenes. Es decir, asumir
el objetivo de desaparecer el número de ninis, reducir el número de ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan y que hoy alcanzan la cifra, escandalosa cifra, preocupantísima, de 7,5 millones de jóvenes. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Porque es muy fácil decir qué vas a hacer. Nosotros tenemos una propuesta concreta. En primer lugar, el tema de la corrupción. La corrupción en nuestro país se encuentra en el lugar número 107 del índice de corrupción mundial. Nuevamente estoy dando datos de Transparencia Internacional, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE. Todos indican que la corrupción ha sido escandalosamente creciente en el país y que es hoy motivo de vergüenza nacional, particularmente porque ahora se involucra al propio presidente en eventuales conflictos de interés. El combate a la corrupción nos generaría entre 500,000 y 1 billón de pesos. 500,000 millones de pesos y 1 billón de pesos. La ONU dice que las cifras de la corrupción nos cuestan a los mexicanos alrededor de 35,000 millones de dólares, es decir, 500,000, 600,000 millones de pesos. El Centro de Estudios Económicos del sector privado es todavía mucho más audaz. Habla de que la corrupción nos cuesta a los mexicanos el 9% del PIB, y lo dice el sector empresarial. 9% que es una barbaridad. Si es 1,2 billones de dólares el PIB nacional, estás hablando de 110,000 millones de dólares el costo de la corrupción. Si somos eficaces en combatirla, dispondremos de recursos muy importantes para lograr estos objetivos sociales en materia de educación, salud y superación de la pobreza. La otra fuente de financiamiento tiene que ver con el costo que a los mexicanos representan los oropeles de los funcionarios. Hay paisanos nuestros que se conducen con un aparato y con un escándalo, con un aparato escandalosamente costoso. Entonces, reducir los sueldos de los altos funcionarios, cancelarles absolutamente todos los privilegios como vehículos, celulares, servicios médicos de gastos mayores que cuestan un dineral, todo eso nos representaría alrededor de 300,000 millones de pesos que sumados a lo que recuperaríamos por la vía de la corrupción, nos dotaría de recursos más que suficientes para ser exitosos y realistas y eficaces en la atención de esta agenda social. Déjame hacerte este planteamiento, Alfonso. Ahorita que hablaste con datos y cifras contundentes y dramáticas. Sí, y provenientes de instituciones serias, porque hay mucha basura en el medio ambiente. Propaganda, ¿no? Sí, muy perniciosa, muy dañina. Pero estos datos provienen de instituciones absolutamente acreditadas. Corrupción, corrupción y más corrupción. Sin embargo, aunque yo no estuve en tu rueda de prensa de hoy en la mañana, me hubiera gustado estar, pero no me enteré hasta que la vi en Twitter, que pasó por mi computadora. Sin embargo, estuve atento a algunos comentarios que hicieron los que sí fueron. Y tú dijiste, si me equivoco, corrígelo y apúntalo. Dijiste, yo no creo en fiscalías especializadas, ni en contralorías, ni cosas de esas. Como el Twitter es muy breve, son 140 caracteres, dime en primer lugar si lo dijiste o lo piensas y por qué. A ver, la pregunta, porque estás hablando de combatir corrupción. La pregunta fue muy concreta. No creo en la eficacia de la iniciativa anticorrupción de la gobernadora ni del presidente de la República, por una razón, porque esa iniciativa ya pasó por la Cámara de Diputados en la legislatura en la que yo fui legislador y la conocí a fondo. En primer lugar, solo puedes acusar al presidente de la República por traición a la patria. Es decir, que si hay actos de corrupción, no puedes actuar contra el presidente de la República. ¿Cómo es posible que si efectivamente estamos creando un sistema anticorrupción, no tengamos siquiera la flexibilidad para aceptar la propuesta de una fiscalía anticorrupción autónoma?
Es decir, que no dependa del Procurador General de la República, pues si ya tenemos una Secretaría de la Función Pública que depende del presidente y que precisamente por esa causa es ineficaz, ahora lo que vamos a hacer es duplicar el aparato. Por un lado tenemos la Secretaría de la Función Pública y por el otro lado creamos una Fiscalía Anticorrupción que va a depender del Procurador. Eso no nos sirve. Necesitamos una Fiscalía Anticorrupción con autonomía constitucional. Y el día que la tengamos, ese día voy a creer que la iniciativa de combatir la corrupción va en serio. Entonces, por supuesto que necesitamos estructuras y aparatos para combatir eficazmente la corrupción. Y meter a la cárcel a los corruptos. Claro, porque no puede ser que siendo Sonora y Nuevo León, por ejemplo, dos de los estados con más altos índices de corrupción en el país, es decir, que estemos inundados de corrupción, que haya muchísima corrupción y que no haya un solo corrupto en la cárcel. Eso no puede suceder, eso es demagogia. Yo creo que si la señora gobernadora, como ha expresado de manera reiterada, que ha denunciado las irregularidades en las que han encontrado el desfalco, el dispendio, la falta de recursos que tienen a los institutos de seguridad social sin medicinas. Si eso es cierto, si no es retórico, si no es demagogia, a esas palabras y a esas denuncias deben seguir denuncias ante la autoridad correspondiente, de tal manera que se persiga a los eventuales responsables. Y como de dice esos la hechos. raza de nuestro pueblo, y que embotellen a los que deban ser embotellados, ¿no? Pero por supuesto. Vamos a irnos al siguiente corte, un poco de humor para bajarle aquí la cardiopatía aquí a Alfonso. Vean cómo se apasiona un hombre. Lo que pasa es que no puedo vivir sin pasión estas cosas y además, pues en buen plan las expreso con una gran convicción. Y sin ánimo de faltar el respeto, sin el ánimo de lastimar a nadie. Vamos a ir al corte, ¿qué te parece? Adelante. ¿Y a usted qué le parece si nos espera un segundito? Ahorita regresamos. Excelente. Y ahí Regresamos. Nos agarraron aquí en el coloquio intenso de los cortes. Viera qué suave se pone el ambiente aquí. Es que los temas vibran aquí. Y con un hombre como Alfonso vibran el doble. Es un diapasón este hombre político, diapasón político. Benjamín tiene un tema que quiere y me pareció muy interesante. Adelante, Benjamín. Morena ya llegó al escenario y creo que se va a quedar. Se va a quedar porque llega con vocación insurgente, se va a quedar porque seguramente la coyuntura va a favorecer a un activismo que si se lleva a la práctica va a conectar con los dolores sociales. Seguramente llega Alfonso Durazo para poner al servicio de la causa institucional y personalmente, poner al servicio de la causa su vocación de cambio, su apuesta por la justicia y su compromiso con el saneamiento de lo que son los procedimientos democráticos y de orden político. Pero habría que preguntarle a Alfonso Durazo, hoy que tiene ese leviatán enfrente, habría que preguntarle con quién lo va a hacer. ¿Con quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué debilidades? ¿Qué fortalezas cree encontrar en Morena? ¿Y qué oportunidades? ¿Qué proyecciones puede hacer? Porque me queda clara una cosa, Alfonso, y salvo tu mejor opinión. No es lo mismo criticar que gobernar. Y criticar es la esencia de la oposición. Pero también la crítica te puede llevar en algún momento a asumir el poder. Y entonces tendremos que ser congruentes entre lo que se dijo cuando era oposición y lo que se hace cuando se es gobierno. Lanzarle la crítica al gobierno es la razón de ser de las oposiciones. Pero en este momento Morena es oposición. La pregunta en concreto sería, ¿con quién vas a trabajar? ¿Qué fortalezas, qué debilidades, qué atalayas tiene Morena para no ser absorbido por un régimen que en Sonora se ha decantado en el bipartidismo PRI-PAN? O una sociedad norteña, la sonorense, culturalmente alejada del modelo izquierda que hemos importado del centro del país. Por un liderazgo histórico de las izquierdas en Sonora que han acabado gangsterilmente al servicio de la diatriba, al servicio del mercantilismo y al servicio de la ignominia y la vergüenza.
¿Morena está blindado contra eso? ¿Morena es la diferencia porque lo pregona o Morena puede ser la diferencia porque lo demuestra? Bueno, es toda una disertación doctoral aquí de mi estimado Benjamín. Bueno, primeramente, ¿con quiénes? Mira, junto con mi elección es responsabilidad del Consejo Estatal de Morena designar a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, es decir, el equipo de trabajo que me acompaña. Es probable que si yo digo algunos de sus nombres, no los identifiquen ustedes, porque no son ciudadanos, ciudadanas que estén pagando planas en distintos medios para aparecer en la sección política o en la sección social. En la sección política, engañando a la gente, porque se presenta ahí como información notas pagadas que en realidad son espacios de propaganda. Pero todos ellos, el día de ayer tuve la primera reunión con todo el Comité Ejecutivo Estatal, son ciudadanas sonorenses que tienen un extraordinario trabajo de base. Ahí te encuentras ahí en el comité ejecutivo unas jovencitas o gente de relativamente corta edad que ya tienen 20 años de trabajo de base. Con esa gente voy a trabajar y tengo la confianza que con esa gente me es más que suficiente para cumplir las metas que nos hemos propuesto. ¿Cuáles son las fortalezas de Morena? Alguna de ellas las señalaba de manera al principio. La fortaleza de Morena es la simpatía, de entrada la simpatía que tiene Andrés Manuel en el Estado y que ya se mostró en un proceso electoral que le generó 280,000 votos. Esa es nuestra gran fortaleza. ¿Los tenemos ahí de manera como si fueran contratados? Por supuesto que no. Hay que hacer un gran trabajo para ir a vincularnos de nuevo, a renovar, a ratificar esas simpatías electorales y acrecentarlas si eso es posible. Mira, las debilidades que tenemos no las voy a eludir, aunque debería de dejárselas como tarea. No, debería dejárselas a otros partidos o al propio gobierno a través de sus voceros oficiales que las expongan, pero necesito yo asumirlas con todo realismo porque las tengo que enfrentar. Número uno, como partido de reciente creación, es obvio que tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad. Es decir, que en lugar de acudir a la tribuna pública para exponer nuestras diferencias, lo hagamos por las vías internas estatutarias. Los medios de comunicación en general, particularmente los grandes conglomerados ligados a los grandes intereses nacionales, nunca nos dan espacio, salvo que alguno de nuestros propios compañeros les exponga haga una declaración que sea útil para ridiculizarnos. Nada de eso. Tenemos, no porque queramos callar a la gente, todos los ciudadanos son libres de expresar lo que les dé su gana. Sin embargo, cuando eres militante, tienes procesos estatutarios para desahogar cualquier inconformidad. Y si tú recurres a una expresión pública antes que a las instancias estatutarias, estás faltando a tu compromiso de institucionalidad con la organización. Ahora, Morena no tiene un concepto de institucionalidad como el que tiene el PRI. En el PRI se agarran del chongo y van con el presidente de la República y los pone en orden. En el caso del PAN hay un desacuerdo y van con el arzobispo y los pone en orden. En el caso de Morena tenemos instancias estatutarias, la Comisión Nacional de Elecciones, hay una comisión de ética partidaria a nivel estatal y hay una comisión de honestidad y justicia que son las instancias adecuadas para dirimir cualquier controversia. La otra parte y derivado, vinculado, todo esto interrelacionado, es que necesitamos fortalecer la unidad. Necesitamos fortalecer la unidad y para ello necesitamos también consolidar la madurez política de nuestra militancia. Porque solo en la madurez política entiendes de institucionalidad, porque solo en la madurez política eres respetuoso de las instancias y en esa medida, solo en la madurez política generas o consolidas la unidad. El otro tema es que necesitamos sentido autocrítico. No todo estamos haciendo bien en Morena. Y como no tenemos recursos y como no es un trabajo profesional, puesto que no es pagado, yo digo que cualquier aportación que haga la gente
tenemos que valorarla. Es bienvenida. Y consecuentemente, cuando es un trabajo voluntario, no profesional, no de tiempo completo, no será mi caso. Yo sí seré de tiempo completo, pero por otras razones. No debemos de sorprendernos que a veces tengamos deficiencias en nuestro quehacer político y tenemos que estar abiertos a evaluar y a recibir críticas, es decir, abrir espacios internos para que la propia militancia nos exprese sus críticas y que con apertura, con tolerancia, con vocación democrática, los escuchemos y las procesemos. Y lo más importante es que necesitamos ir consolidando una militancia apegada a un riguroso código de ética. Los militantes de Morena no podemos dar lugar con nuestras acciones a ningún hecho que pueda dar lugar ante la ciudadanía a que los voceros oficiales del gobierno del PRI y del PAN nos metan en el mismo costal que al resto de los partidos políticos que tienen merecidamente una imagen degradada a nivel nacional. Yo creo que eso es lo fundamental. No voy a decir, no voy a hablar de que tengamos más debilidades, creo que con esto es suficiente. La diferencia, ningún partido está exento de que haya irregularidades, desempeño irregular de alguno de sus militantes. Al final de cuentas son seres humanos, pues. Somos seres humanos. Sin embargo, la gran diferencia es que en Morena no los vamos a tolerar. Esa es la gran diferencia. Hay otros partidos en el que no solo lo toleran, sino que los protegen, que es el caso del PRI y que es el caso del PAN. Yo creo que nos quedan todavía unos minutitos, si acaso, para plantearte lo siguiente, Alfonso. Sí. Sonora, por su dimensión territorial, es un estado que tiene facetas regionales muy interesantes. Ahí están desde tiempos ancestrales, pero todos sabemos que si hay algún bastión, y lo entrecomillo no por quitarle mérito, sino porque sube y baja para las izquierdas, y en este caso Morena le toca por derecho a coger, a asumir, a absorber están en el sur del estado de Sonora. Ahí han estado los triunfos de la izquierda más resonantes, hayan sido, como dicen, ¿no? Bien dicho, ¿no? Como diría el clásico, hayan sido. Entonces, en el sur hay terreno arado, sembrado, ha dado frutos y luego se han agostado esos frutos. Pero a medida que sube, Alfonso, en el territorio, se diluye esa fuerza o esa simiente. Ya nos están dando el corte, pero tendrá que ser muy rápido. Mira, eso es aparente, eso solo se muestra en los resultados electorales. ¿Cómo te explicas tú que la mayor parte de la votación a favor de Andrés Manuel en el 2012 y en los procesos recientes se dé en las zonas urbanas y en las clases medias bajas? ¿Cómo te explicas? Y que las zonas rurales, donde está la gente menos desfavorecida por los actuales gobiernos y que recibirían los mayores beneficios de un eventual gobierno de Andrés Manuel, son los que supuestamente no votan por nosotros. Ahí hay una contradicción, porque también la mayor parte de la venta del voto se da en las áreas rurales. Eso es lo que explica. Tenemos presencia a nivel urbano y a nivel rural y también en el norte, solo que en algunos lados la compraventa del voto es más intensa que en otros. Gracias a todos, gracias por... Agradecemos infinitamente, Alfonso, tu asistencia. Obviamente un programa es poco, quedas invitado, así dijiste, no nos abren espacios, aquí siempre lo ha habido, siempre lo va a haber. Debo reconocerlo, muy generosamente se nos ha tratado. Seguro, hay que darle cabida a todas las corrientes de pensamiento. Muchas gracias, pues nos retiramos, muchas gracias por su atención, gracias Benjamín, gracias Alfonso, gracias, y a usted por recibirnos en su hogar, infinitamente agradecido.